Démosle la vuelta al acoso con la mediación. Recibimos con gusto a nuestros ponentes. Pilar Tintoré Garriga, presidenta de la sección de Infancia y Adolescencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, abogada de familia, coordinadora del proyecto europeo EUFAMS Project y experta en prevención e intervención del bullying y del ciberbullying. Gloria Nobel Martí, profesora titular de Enfermería y directora de programas del Observatorio de Mediación de la Universidad de Barcelona. Mediadora, con reconocida experiencia en organizaciones y pionera en introducir la mediación en organizaciones de salud. Se doctoró con la tesis Los programas educativos en la resolución de conflictos en el ámbito sanitario, propuesta de un modelo, en la Universidad Complutense de Madrid. Dirige la entidad Dialex y ha liderado el proyecto RESET de diálogos participativos de todo el colectivo profesional de la enfermería. Y como investigadora Prometeo, ha desarrollado el programa de mediación y cultura de paz de la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Cedemos la palabra a Pilar Tintoré Garriga. Adelante, por favor. Buenos días y buenas tardes a todos. Quiero aprovechar para agradecer tanto a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y especialmente a DIA y a su presidente, Carlos Vilagrasa, por la invitación a participar en este precongreso mundial como presidenta de la sección de Infancia y Adolescencia del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Desde nuestra sección, y digo nuestra porque el doctor Carlos Vilagrasa también forma parte de su junta directiva, lideramos, entre otras iniciativas, la de conseguir que todos los niños, niñas y adolescentes lleguen a tener su propia representación letrada independiente en, evidentemente, todos aquellos procedimientos, tanto judiciales como administrativos, que les afecten por un motivo o por otro. Hemos hecho algunos avances, pero aún nos queda un largo camino por recorrer en aras a conseguir esa concienciación social y política que necesitamos para hacer este cambio, ¿no? En España, al igual que en otros países, el derecho de defensa de los niños, niñas y adolescentes es un principio fundamental que tiene su reflejo en todo nuestro ordenamiento jurídico. Partimos siempre de la base de que es un deber y un derecho de los padres esa representación de sus hijos, representación que les es inherente a su patria potestad o responsabilidad parental. Pero en ocasiones esta representación legal se exceptúa cuando existe un interés opuesto o un conflicto de intereses entre los padres y sus hijos. Por tanto, en estos supuestos, los niños, niñas y adolescentes tienen por ley derecho a que la autoridad judicial les nombre un defensor judicial que asumirá temporalmente la representación y defensa de sus intereses. Se trata de un cargo judicial porque es necesaria una resolución judicial que acuerde ese nombramiento, y estos niños, niñas y adolescentes pueden estar en esos casos representados en el procedimiento judicial. Del mismo modo, en nuestro país se concede una posición privilegiada a la figura del Ministerio Público, el fiscal, quien está presente en todas las esferas de nuestro ordenamiento, en las que se tratan cuestiones cuyos intereses afecten a niños, niñas y adolescentes desprotegidos, desamparados o en situación de riesgo. El fiscal asume la representación y defensa de unos ciudadanos menores de edad, pero que en la mayoría de ocasiones, por no decir en todas, no conoce personalmente ni ha tenido la posibilidad de reunirse con ellos y, por tanto, no ha tenido la oportunidad de adquirir un conocimiento de los hechos desde el punto de vista de esos niños, niñas y adolescentes a los que está defendiendo. Por tanto, nos parece esencial, para llevar a cabo una tutela efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, que todos puedan tener acceso a su propia representación letrada independiente, es decir, a un abogado a quien poder trasladarle sus inquietudes, vivencias y deseos. Alguien que les pueda explicar cuáles son sus derechos y cómo va a dar voz en el tribunal a esos derechos que ellos quieren hacer llegar.
y que se ven en ocasiones, sin entrar en la parte de la exploración judicial, a utilizarlos, a utilizar estas representaciones como vehículo para darles voz en el tribunal. Es importante que dispongan de una representación letrada independiente a la de los adultos. Hemos de ser conscientes de que ya la Convención de los Derechos del Niño nos insiste en que deben de tener su propia representación. El propio Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los Niños del año 96 establece también que en los procedimientos que afecten a un niño la autoridad está facultada para designar a un representante distinto, un abogado, cuando proceda para representar al niño. En esta misma línea, en el año 2010, el Comité de Ministros del Consejo de Europa efectuó una serie de recomendaciones a los Estados miembros relacionada justamente con esta asistencia y representación judicial de todos los niños, niñas y adolescentes, entre los cuales una de las recomendaciones era que tuvieran derecho a su propia asistencia y representación jurídica. De la misma forma que también recomendó que se consideraran los niños como clientes de pleno derecho. Por tanto, cuando estos niños, niñas y adolescentes decidan vehiculizar sus opiniones a través de su representación o de su abogado, es sumamente importante que éste sepa transmitir al tribunal u organismo administrativo la opinión de estos, para que al final esos niños, niñas y adolescentes puedan saber y sentir que su opinión ha sido escuchada por el tribunal y que ha sido entendida. Por ende, ese abogado deberá explicarles a los niños, niñas y adolescentes, a sus clientes, de manera clara y con un lenguaje adaptado a su edad, cuáles son sus derechos, deberá facilitarles en un lenguaje comprensible y adaptado a sus circunstancias toda la información del procedimiento y deberá responder y resolver todas las preguntas que se le planteen. En cualquier caso, en todos los procedimientos judiciales donde se discutan o se lleguen a acuerdos que afecten a niños, niñas y adolescentes, y justamente por tratarse de cuestiones en la mayoría de ocasiones que afectan a sus derechos tanto de carácter personal, social, económico y patrimonial, como las cuestiones que van relacionadas con su vida familiar, con sus alimentos, con sus actividades ordinarias, con su educación, con sus cuidados, con su salud o hasta la propia administración de bienes si los han heredado. Por todo ello, debería ser obligatorio que pudieran estar representados y defendidos de forma independiente por un abogado especializado en la materia y puedan acceder al mismo sin restricciones desde el principio. O sea, no podemos limitarnos a que las circunstancias de un pleito hagan que se le deba asignar un defensor judicial. Hemos de conseguir que ellos puedan libremente tener la posibilidad de acceder a su propia representación letrada, si ellos por sí mismos lo desean, sin que a priori tenga que existir una causa justificada por un procedimiento judicial. Y con esto, y esperando que con los años consigamos en España que los niños tengan acceso a su propia representación letrada independiente, desde la sección de infancia seguiremos luchando por ello. Muchísimas gracias a todos y felicidades por el Congreso. Muchas gracias. En este momento daremos el uso de la voz a Gloria Nobel Martí. Adelante, por favor. Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a compartir y a participar en este precongreso mundial por los derechos de la infancia y la adolescencia. Felicitar a los organizadores, a todas las personas que lo habéis hecho posible, porque está siendo un encuentro magnífico, muy enriquecedor. Y mencionar especialmente a mi amigo Carlos Villagrasa, que es amigo, es colega, es compañero de vida profesional y que siempre está dedicado a la ayuda y a la excelencia. Muchas felicidades a todos y muy agradecida. El tema de esta mesa me parece muy interesante y además con respecto a lo que he podido oír de la ponente anterior me parece que es muy complementario y por lo tanto me parece que el enfoque que yo le voy a dar siendo distinto puede también aportar algo al tema del acoso escolar, con una visión un poco particular, porque mi experiencia no es con niños y niñas, pero sí
con adolescentes y con adultos jóvenes. Lo que a mí me ha sorprendido en la universidad, en las universidades en las que yo he estado trabajando, tanto en Barcelona, aquí en España como en Ecuador, es cómo los jóvenes cuando llegan vienen con unos hábitos de diálogo, con unos hábitos de trabajo, con unos hábitos de relación que están ya muy instaurados. Y siempre me planteé desde cuándo hay que empezar a actuar. Desde cuándo hay que empezar a actuar, porque muchos tenemos un sueño, y es el sueño de un mundo mejor, ¿no? Un sueño en el que las personas vengan a hacer su cometido, que es ser felices, compartir, enriquecer, y que cuando nos vayamos hayamos dejado esas semillas que fructifican y que dan flores y hierbas y de todo, ¿no? Con resultados para esta mejora. Las escuelas son un ente socializador por excelencia, estamos de acuerdo, pero la familia también, pero las universidades también. Pero no solo esto, hablar del sistema educativo a mí al menos me queda corto. Yo diría que el Estado, yo diría que las instituciones públicas, yo diría que las políticas públicas tendrían que mostrar cuáles son sus valores y cuál es el enfoque, dónde ponen el foco y cuáles son sus sueños en base a cómo organizan todas estas instituciones de las que se depende, ¿no? Por lo tanto, para mí, cuando yo intento analizar una sociedad o un espacio, me doy cuenta que solamente hablando del sistema educativo se ve mucho el enfoque en el sistema educativo, pero no es suficiente. Hay que ver todos los sistemas educativos cómo están trabajando y colaborando para crear ese puzzle que es esa sociedad que tiene un tinte determinado o un color determinado. Bien, hablando de escuelas y hablando de este modo de crear o de sanar, de construir una sociedad mejor, la idea sería, desde mi punto de vista, analizar cómo nosotros estamos enseñando a nuestros niños, niñas, para que el día de mañana sean los adultos que van a dirigir nuestro país, que van a dirigir la sociedad, ¿no? Lo que yo he ido a ver es que a pesar de que en la nueva educación, en la educación actual, se está hablando de los cambios, de la educación por valores, etcétera, etcétera, y es cierto que hay serios esfuerzos en esto y con buenos resultados, pero esto no está generalizado. Me da más la sensación de que tiene que ver con la filosofía, la política, la misión y la visión de una escuela determinada o de una universidad, que no porque haya un intento conjunto de crear esta sociedad mejor. Y yo creo que es hacia ahí, hacia donde debemos ir. Y efectivamente vamos a hablar de las instituciones educativas porque estamos en este tema, pero desde la perspectiva esta de que es una pieza del puzzle y hay todo un puzzle que hay que completar. Y la realidad es que muchas veces cuando hablamos de temas de cómo nos relacionamos, cómo gestionamos las emociones, cómo trabajamos, cómo convivimos, yo digo que estamos como mal educados, ¿no? Nos han mal educado. Nos han educado en unas políticas y en unas maneras de hacer competitivas, sistemas de memorización que ahora no se usan tanto, pero que continúa funcionando, en la universidad continúa funcionando. Y a mí me parece que habría que darle la vuelta a esta mala educación. Y hay que ir hacia una buena educación, que nada tiene que ver con las cuestiones de las formas como antiguamente se utilizaba el término, ¿no? Porque desde mi perspectiva, la finalidad de la educación debería basarse en formar personas como seres totales, únicos, con recursos propios, para que puedan ser creativos, felices, conscientes, inteligentes, con valores sólidos y que fueran la semilla del futuro deseado para todos. Desde esta perspectiva, las escuelas deberían educar en el arte del buen vivir, ¿no? Del arte de vivir felices, de vivir en paz. Y sobre todo hablo mucho de la educación para la felicidad, que es el bien último de las personas, porque para ser buena persona hay que ser feliz, básicamente. Si nosotros pensamos en alguna idea o en alguna experiencia que hayamos tenido con personas que están muriendo, por ejemplo, que están finalizando su vida, que se van, su sistema de valores nada tiene que ver con el que tenía cuando tenía 30 años o 40 o 50, y lo que para ella es importante tiene más que ver con lo que deja de semilla,
con lo que ha podido transmitir, con lo que ha podido recibir, con las buenas relaciones que ha podido establecer y con los amores a todos los niveles que haya podido tener, ¿no? Con la satisfacción, con la felicidad, con la sensación del trabajo bien hecho. Y después hablaremos algo más del trabajo bien hecho. Por lo tanto, a mí me parece que aquí es donde hay que poner el foco. Y cada vez más me doy cuenta que le estamos dando importancia a cuestiones que no son importantes, no son vitales, ni para nosotros, ni para la sociedad, ni para el mundo. Demasiado aferrados quizá a la materia, a los tiempos, a las exigencias externas, a los quedar bien y poco enfoque en el ser. En el ser para poder estar en este mundo de una manera determinada y poder hacer las cosas de una manera determinada. Y a mí me parece que es ahí donde deberíamos poner el énfasis. Las escuelas deberían educar, decía antes, en este arte del buen vivir. Porque todos sabemos, y todos ustedes trabajan en diferentes posiciones, en diferentes sectores, seguro, y seguro que estamos de acuerdo, si pudiéramos hablarlo en directo, ¿no?, que en realidad los que consiguen la realización de los proyectos en una empresa privada, pública, no importa, son las personas. Claro que un proyecto bien diseñado, planificado, bien evaluado, bien ejecutado es importantísimo, pero si detrás no hay unas personas que sean unos genios relacionándose, relacionando conceptos e interactuando, este proyecto pierde calidad o incluso puede perder validez. Por lo tanto, lo importante son las personas. Y ahí es donde yo le pongo el énfasis en los primeros años, ¿no? Lo importante son las personas. No sé si es tan importante los conocimientos. Los conocimientos se adquieren ahora con una velocidad enorme, ¿no? Pero el cómo yo me relaciono primero conmigo mismo, cómo encuentro mi lugar en el mundo, cómo siento que lo que estoy haciendo es aquello que a mí me inspira, esto es lo que hace que yo pueda ser feliz y que yo pueda compartir, porque tengo cosas para compartir. Cuando me falta todo esto, en situación de carencia, todos sabemos que la tendencia del ser humano en un intento de salud enorme es de lucha. Lucha porque la sensación de carencia recuerda la posibilidad de la pérdida y por lo tanto llama a la parte más de la supervivencia más primitiva del ser humano. Por lo tanto, desde la generosidad y la amplitud y la abundancia es desde donde hay que empezar a pensar en poner el foco en la educación. Porque estos niños de hoy son los adultos del mañana, por lo tanto es fundamental. Ahora bien, no solo son los niños y las niñas o los adolescentes y las adolescentes importantes, no. Y todo el sistema relacional suyo. Es decir, las familias también tienen que estar educadas, tienen que estar apoyadas. Y bueno, también educadas en cultura de paz, claro que sí. Y también los maestros y las maestras. Y también el vecino del colegio y el vecino de la familia. Y desde esta perspectiva es desde la que yo veo que la mediación como recurso, como filosofía de vida que antes decía Elena Shauli, ¿verdad? Y que muchos compartimos, tiene que ver con ayudar a que se inserte en la estructura de la sociedad, porque tiene que ver con ayudarnos a ser mejores personas, con nosotros mismos para empezar y con los que tenemos alrededor para continuar. La mediación, por lo tanto, fíjense que yo no la enfoco como un sistema de resolución de conflictos. Para mí esto es una parte pequeña de la mediación. Para mí la mediación tiene que ver con un modo diferente de hacer las cosas, de vivir las cosas, de estar en el mundo, de relacionarnos. Y por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la mediación para ayudar en el tema del acoso escolar o en la convivencia escolar o comunitaria, no estamos hablando de un sistema de gestión de recursos, estamos hablando de un marco filosófico, estamos hablando de otra visión, de otro enfoque, en el que pone a la persona en el centro. Por lo tanto, este recurso debe ser introducido en toda la organización. No es suficiente con que haya un despacho donde haya un mediador. Esto está bien, pero no es esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la mediación como filosofía. Estamos hablando como un recurso en el que de algún modo impregna de manera transversal a toda la organización y llegue un momento en el que en un hospital, en una escuela, en una universidad, en cualquier institución,
cuando entre alguien a trabajar se le puede decir, nosotros aquí nos relacionamos así. Y cuando tenemos un problema de diferencias, las aprovechamos a favor nuestro. Y cuando nos cuesta, pedimos ayuda a alguien que sabe porque es experto en esto. ¿Sí? Es decir, que de algún modo lo que sería el sueño, ¿no? Este sueño que yo planteaba al principio, todos tenemos muchos, yo diría que todos tenemos algún sueño de este tipo de crear un mundo mejor para el futuro, tiene que ver con empezar a utilizar recursos distintos. Y desde mi perspectiva, yo no digo que sea el único, pero la mediación es un gran recurso que ha probado que cambia las vidas porque es un recurso que produce un resultado educativo enorme en las personas, ¿no? Ahora bien, insertar la mediación en una organización educativa, en una institución, en una escuela, en un instituto, en la universidad, requiere de este enfoque amplio, de este sistema multiintervención, desde el que lo miramos en la relación como algo que tiene que ser saludable. Y si las relaciones y la convivencia tiene que ser saludable, necesariamente tendremos que hablar de más niveles de atención, que no solamente es la gestión de las diferencias o la gestión de los conflictos. No. Estamos hablando de que vamos a trabajar en el fomento de las buenas relaciones y de los espacios de diálogo saludables. Estamos hablando que hay que trabajar a nivel de prevención de conflictos. Estamos hablando que también que tenemos que trabajar en la gestión y el tratamiento positivo de las diferencias y de los conflictos que pudieran aparecer. Y estamos hablando del cuarto nivel de atención para que sea una vida saludable, que es el de rehabilitación, el de la reparación, el de la sanación de aquellas cuestiones, de aquellos haceres, sentires, vivires, que hayan podido, aquellas estructuras relacionales que hayan podido quedar dañadas por efectos de conflictos antiguos o dificultades antiguas. Por lo tanto, fomento, prevención, tratamiento, rehabilitación, porque las relaciones, al hablar de relaciones y de interacciones, estamos hablando de salud, estamos hablando no solo de felicidad, de buen vivir, estamos hablando de salud. Por lo tanto, tenemos que trabajar a todos los niveles. Y desde esta perspectiva, nuestra propuesta es la de la inserción, la mediación como recurso en toda la estructura, de manera que impregne todo el ser, el hacer y el estar de esta organización. Decíamos que hay que proponer la inserción de la mediación como un recurso necesario y estratégico, pero a nivel institucional. Y esto significa que todas las instituciones nos tendremos que poner de acuerdo en cuál es el modelo de sociedad que queremos para el futuro. Porque si no, seguimos trabajando, yo digo que yo le llamo trabajar en modo seta. Es decir, aparece una seta, muy bonita, pero es una seta. Abrimos un servicio de mediación en un barrio de una ciudad, es magnífica, una magnífica iniciativa, con seguros magníficos resultados, pero esto queda corto. Yo creo que estamos trabajando por el cambio y por la mejora de la sociedad, al menos desde la perspectiva que muchos estamos defendiendo, y la mediación es un recurso ideal para esto, para ayudar a crear personas sanas, personas en las que la violencia no sea la manera de salvarse, personas en las que la imposición de la fuerza no tenga que ver con la ley del más fuerte, sino con la ley o con la norma del diálogo, de la mejora, del conocimiento conjunto, de la colaboración en lugar de la competición. Y yo diría, para acabar, porque creo que se me está ya acabando los 10 minutos, que educar a personas felices no es un sueño, es una necesidad urgente que tenemos para vivir en un mundo próspero y en paz. Y yo diría que además se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, el haber dejado el mundo mejor que como lo encontramos, porque así lo hicieron nuestros ancestros también. ¿Y el cómo? Pues deberíamos tener un plan estratégico que se llama hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Todos juntos, comprometidos en el cambio
y en la construcción de este mundo mejor. Cada uno en su lugar de trabajo, cada institución desde su ámbito de influencia, pero todos juntos y con este sueño conjunto. Y nada más, yo diría que por aquí acaba mi intervención, con otro agradecimiento grande a los ponentes que me han precedido, de los que he aprendido mucho, y a los organizadores y a todas las personas que estáis ayudándonos técnicamente y logísticamente, por supuesto también. Y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que podáis necesitar. Muchas gracias a nuestras ponentes. En este momento, hacemos la entrega virtual de los reconocimientos a Pilar Tintoré Garriga y a Gloria Nobel Martí por su invaluable participación en nuestro panel titulado Démosle la vuelta al acoso con la mediación de esta segunda jornada. Continuaremos con nuestro conversatorio titulado Herramientas restaurativas para casos de bullying